Antes de continuar con este video, es muy importante que vean mi video anterior, ya que doy información importante para poder mejor entender su continuación. El link de la primera parte se encuentra en la descripción. Luego de ver la primera parte, pueden regresar a este video. Les daré un momento. ¿Listos? Comencemos. La veneración a María y el culto a los santos. En la teología católica romana, la palabra para describir la veneración exclusiva dada a María es hiperdulia. Incluso el diccionario católico en línea nos dice: hiperdulia es la veneración especial dada a la Santísima Virgen María. Es sustancialmente menor que el cultus latria, adoración, que se debe solo a Dios, pero es más alto que el cultus dulia, veneración, dado a los ángeles y a otros santos. Estudiemos la palabra hiperdulia. En sí es una palabra en latín, pero tiene su raíz del lenguaje griego. Hiperdulia es una combinación de dos palabras diferentes en el griego, hiper y deluo. En su etimología, hiper significa exceso de, y deluo quiere decir servidumbre. Por lo tanto, hiperdulia es el exceso de servidumbre dado a María. Kathy Sheffer, quien es escritora de innumerables artículos católicos, pone la palabra más fácil de entender de esta forma. Ella nos dice: esto es, para decirlo más simple, mucha dulia. Esta es la veneración especial que le concedemos a María, la Madre de Dios. Para ponerlo más fácil, aquí les dejo una visualización. Según el catolicismo romano, en sí, hiperdulia es lo más cercano a la adoración, o sea, latria, pero aún no siendo adoración. Y les podría dar innumerables citaciones de eruditos católicos romanos explicando la definición de hiperdulia, pero creo que ustedes ya se hacen la idea. Como he dicho en mi video anterior, etimológicamente y bíblicamente hablando, vemos que la Biblia no hace ninguna diferencia entre latria, adoración dada solo a Dios, y dulia, veneración dada a las imágenes y a los santos. En su contexto observamos que la veneración dulia en una forma religiosa dada a otro ser que no sea Dios, la Biblia claramente lo toma como idolatría. Esto lo vemos claramente reflejado en Gálatas capítulo 4, verso 8 al 9, donde Pablo nos dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los deleites y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La palabra servíais en este pasaje, o como la Vulgata lo dice, serviebatis, viene del griego deluo, y en su contexto usada aquí es servidumbre, o sea, dulia. Claramente la Biblia no hace ninguna diferencia entre latria y dulia, o sea, adoración y veneración. Si ambas palabras no son dadas a Dios Todopoderoso, que merece toda la alabanza, toda la gloria, todo servicio y toda veneración, es idolatría. Ahora, imagínense el problema de la palabra hiperdulia, o el exceso de servidumbre dado a María. Y podrán los católicos traer a flote que solo estoy malinterpretando las Sagradas Escrituras porque soy un protestante y por lo tanto mi argumento es inválido y harán oídos sordos a mi información. Y muy importante, católicos, entender que la Biblia, para poder interpretarla, se tiene que tener muchos años de estudio. Ese es el problema con los protestantes. Se pelean con el padre, se largan de aquí, fundan un changarro ahí en cualquier esquina. Soy el pastor Rafael Díaz. ¿En una semana eres pastor? No, eres un mentiroso. Ojo, al decir esto estarían cometiendo la falacia ad hominem, en español, la falacia contra el hombre, la cual es cuando se ataca a la persona y no el argumento en sí. Pero en sí, como lo dije en mi video anterior, lo diré de nuevo. Darle reverencia, honor o veneración en un contexto religioso a otro que no sea Dios es estrictamente prohibido por las Santas Escrituras. Y cuando digo un contexto religioso, me refiero tomando como herramienta la narratología y la hermenéutica
a un ser sobrenatural o natural relacionado en un sistema de creencia religiosa. Por ejemplo, cuando Cornelio se postra ante Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 25 al 26, y nos dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y vemos lo mismo cuando Juan se postra ante el ángel en Revelaciones capítulo 19, versículo 10, y nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Luego, más adelante, en Revelaciones capítulo 22, versículo 8 al 9, Juan vuelve a cometer el mismo error, postrándose ante el ángel para adorar. Y el ángel le vuelve a decir: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Si observan, esto era reverencia en un contexto religioso. ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Hola, mi nombre es Kenneth Mejía, y a lo mejor mi rostro les ha de parecer un poco nuevo, pero tal vez no mi voz, ya que ha sido la voz que han estado escuchando a través de este video y los videos anteriores. Pero bueno, no lo salgamos del tema. ¿En qué estábamos? Ah, sí, porque es importante diferenciar entre un contexto religioso y un contexto cultural. Normalmente cuando hago mención de los versos bíblicos como Hechos capítulo 10 verso 25 al 26, Revelaciones capítulo 19 verso 10 y Revelaciones capítulo 22 verso 8 al 9, los defensores de la fe católica romana siempre me señalan que aquí la palabra usada es adorar y que no es nada similar a reverencia o veneración. Pero tenemos que entender la cultura judía y el lenguaje usado para mejor entender estos versos bíblicos, como nuestro amigo Rafael Díaz nos dijo en uno de sus videos. ¿Por qué le digo esto? Usted quiere saber interpretar la Biblia bien, tiene que estudiar cultura judía, si no, mejor cállese. Creo que él no entiende muy bien lo que nos enseña la cultura judía y el lenguaje de estos versos bíblicos, pero estudiémoslos. Atención. Antes de continuar, quiero aclarar que no estaré tocando el tema de Iparthenox, es decir, la perpetua virginidad de María, y el tema de Panagia, es decir, la inmaculación de María. Esto será tema para otro video. Por la vasta información que existe, no me es posible dar todo esto en un solo video, y no les quiero aburrir mucho. Por ahora, centrémonos en la veneración que se le es dada a María, Hiperdulia. También no quiero que malinterpreten mis palabras afirmando que no creo en María. Sí creo en ella, pero no como Roma cree. Más bien creo que la Biblia me enseña y habla de María que se presentó como una sierva de Dios. Ella fue una mujer redimida, no concebida de manera inmaculada. Y aunque ella fue Theócotos, portadora de Dios, cristológicamente el enfoque era en quien Cristo era, no en María. Y sí, sé que existen muchos puntos que hay que aclarar sobre estos temas, los cuales, de nuevo, en este video no estaré tocando. Ahora, regresemos en lo que estábamos, contexto cultural versus contexto religioso. Ahora, es de reconocer que en las Sagradas Escrituras vemos a seres humanos postrándose ante otros seres humanos. Y aquí les dejo los versos bíblicos para que vayan ustedes y los estudien un poco. Los voy a esperar. 12 segundos después. ¿Listos? Si han leído estos versos bíblicos me dirán: si vemos a humanos postrándose ante otros humanos, no es un pecado, ¿verdad? Bueno, es de entender el contexto, entre un contexto cultural y un contexto religioso. El problema es que el protestante es experto en sacar el texto fuera de contexto. Cuando Cornelio se postra ante Pedro y Juan ante el ángel, esto era en sí en su contexto religioso. Y vamos a examinar un poco las pruebas para que vean que no estoy defendiendo lo que estoy diciendo de una forma descarada. Estudiaremos un poco la cultura de la antigua Palestina a través de ciertos versículos bíblicos y también usaremos la etimología para estudiar ciertas palabras claves. Comencemos.
Estudiemos dos versos bíblicos con expresiones muy diferentes. Génesis capítulo 22 verso 5 y Génesis capítulo 23 verso 7. También quiero que tengan en mente dos palabras claves: adorar e inclinarse o postrarse. Leamos Génesis capítulo 22 verso 5 y nos dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Si no saben la historia completa, Dios le había pedido a Abraham que diese a su hijo unigénito, Isaac, como sacrificio, según Génesis capítulo 22, verso 2. Aunque este pasaje nos deja ver la venidera profecía del verdadero sacrificio, Jesucristo, encontrada en Juan capítulo 3 versículo 16, también nos enseña que iban a adorar a Yahweh, ofreciéndole holocausto. Por lo tanto, su contexto es religioso. Ahora, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 23 verso 7 y nos dice: y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con todo lo que hemos dicho antes? ¿Se recuerdan que les dije que tuvieran en mente dos palabras claves? ¿Adorar e inclinarse? Bueno, estas dos palabras son muy importantes para mejor entender este video, y también me parece que para mejor entender la Biblia. Quiero que me pongan mucha atención a lo que demostraré enseguida, ya que será un poquito difícil de procesar. Estaremos usando dos traducciones del Antiguo Testamento, la Taná, la cual es la Biblia en hebreo, y la Septuaginta, la cual está en lenguaje griego. Pongan mucha atención en la palabra adoraremos, encontrada en Génesis capítulo 22, verso 5, y la palabra se inclinó, encontrada en Génesis capítulo 23, verso 7. Pongan atención en las palabras adoraremos en Génesis capítulo 22 verso 5 y se inclinó en Génesis capítulo 23 verso 7. Si estudiamos los textos en hebreo, o sea, la Taná, la palabra aquí es shahaj para ambas palabras. Aunque las palabras en el español sean dos palabras diferentes, en el hebreo claramente no lo es. Lo único que cambia es de nuevo su contexto. Ahora regresemos a Génesis capítulo 23, verso 7, y nos dice: y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Como ya hemos aprendido antes, la palabra aquí se inclinó en el hebreo es shahaj, la cual puede significar adorar o inclinarse. Y claramente si nosotros leemos esto en su contexto, Abraham no adoraba a los hitatitas. Más bien, él le rendía respeto en su contexto cultural. Ahora, hagamos uso de la Septuaginta, traducciones del Antiguo Testamento que históricamente los discípulos de nuestro Señor Jesús usaron para hacer sus citaciones en el Nuevo Testamento. En la Septuaginta, las palabras adoraremos y se inclinó encontradas en Génesis capítulo 22 verso 5 y Génesis capítulo 23 verso 7 ahora se traducen al griego como proskuneo. Ahora que sabemos que la palabra en hebreo shahaj y la palabra en griego proskuneo puede significar adorar o inclinarse dependiendo su contexto, regresemos al Nuevo Testamento. Volvamos a leer cuando Cornelio se inclinó ante Pedro y Juan se inclinó ante un ángel en dos ocasiones. En Hechos capítulo 10 versículo 25 al 26, Cornelio se inclina ante Pedro y proskuneo, lo cual significa que no solo le rindió un respeto cultural, pero también un respeto religioso. Y Pedro aún así no se encontró digno, y lo mismo ocurre en Revelaciones capítulo 19 versículo 10 y Revelaciones capítulo 22 versículo 8. Lo más curioso es que Juan no solo es exhortado una vez, él fue exhortado 2 veces, dando a entender que Juan quiso primero adorar y luego rendir un respeto profundo ante el ángel. Pero el ángel es claro en señalar que él mismo no se siente merecedor de tal respeto, ya sea cultural o religioso, e indica que solo es de respetar, adorar o rendirle proskuneos a Dios. Argumentaciones. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos la imagen de la Virgen María. Sí.
como los hermanos separados tienen en un billete, en una moneda, la imagen del libertador, la imagen de alguien importante. Para nosotros, más importante que el libertador o que cualquier otro personaje, es importante la Virgen María, es importante un santo. Y así como ellos tienen por importante a ese libertador, nosotros tenemos por importante a un santo, a la Virgen María. Y así como ellos tienen la imagen en una moneda, nosotros tenemos la imagen de la Virgen María en cualquier lugar donde lo hagamos. Un defensor de la fe católica romana dirá que el catolicismo romano entiende entre el contexto religioso y el contexto cultural, y por ende a María se le da tal respeto de una forma cultural, ya que no es adorar o chahaj de una forma religiosa. Pero si estudiamos bien la teología católica romana, nos daremos cuenta que no es así. Examinemos el catecismo de la Iglesia Católica y especialmente el numeral 969, ya que hay muchísimos errores teológicos en solo este numeral, verdaderamente si los podemos analizar. Pero bueno, estamos haciendo esto por amor a Cristo y amor a las almas, obviamente. Así que saltemos al numeral 969. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el conocimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión de los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. ¿Y por qué afirmo que hay demasiados errores bíblicos y teológicos en solamente este numeral? Bueno, porque seamos honestos, la Biblia es muy clara en afirmar quién es nuestro abogado. No es María. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 nos dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El único justo quien verdaderamente puede ser nuestro abogado no es María, sino Jesús. Incluso Romanos capítulo 4 versículo 25 nos dice: Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. María no nos puede defender ni tampoco justificar. Romanos capítulo 3 versículo 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Otro problema es que la Iglesia Católica Romana observa a María como una mediadora para su iglesia. Hebreos capítulo 8 versículo 6 y Hebreos capítulo 9 versículo 15 y también Hebreos capítulo 12 versículo 24 lo dice todo lo contrario. Incluso para ponerlo todo más claro, solamente leamos 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 y nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el verso 6 nos dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Todo el mensaje de nuestra fe, toda nuestra salvación no se encuentra en algún otro ser, no se encuentra en otro personaje, más bien siempre lo encontraremos en Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y pudiéramos ver muchos otros ejemplos acerca de cómo el catolicismo romano mantiene en una posición tan elevada a la Virgen María, en una hiperdulia que se viene a convertir en algo como idolatría. Bueno, no en algo como, sino que es idolatría. Y yo sé que les dije y les prometí que no iba a hablar en este video acerca de Panagia o la Inmaculada Concepción, pero verán, estos son dogmas que la iglesia primitiva nunca creyeron. Los apóstoles nunca predicaron acerca de esto. Incluso el obispo Fulgencio de Ruspe nos dice lo siguiente en su epístola número 17 capítulo 6 y leemos:
Esta es la gracia cuando se replicó que Dios, que vino a quitar los pecados porque el pecado no estaba en él, fue concebido y nació como un hombre en la semejanza de la carne pecaminosa. La carne de María, por cierto, que había sido concebida en iniquidades a la manera de los hombres, era en verdad carne pecaminosa que llevaba al Hijo de Dios en la semejanza de la carne pecaminosa. Debemos creer que el Dios unigénito no derivó la contaminación del pecado de la carne mortal de la Virgen. En verdad, por lo tanto, María concibió a Dios la palabra que ella cargó en carne pecaminosa que Dios recibió. Y el obispo Fulgencio no era el único que creía que María no era inmaculada. También hay muchos otros escritores, por ejemplo, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Juan Crisóstomo, Cirilo de Alejandría y Basilio. Pero bueno, no quiero seguir expandiendo más este video porque se está transformando en algo más largo de lo que tenía en mente. Así que con esto finalizo. Bajo la luz de las escrituras no existe una diferencia entre latria, dulia y hiperdulia. Las tres palabras deben de ser dadas solamente y exclusivamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y existen muchos otros puntos los cuales me gustaría tocar, pero creo que no me tendrían tal paciencia. Así que con esto me despido. Que sea el Señor guiando nuestras vidas, y si se encuentran algún amigo católico romano, no formen un argumento hostil en contra de ellos. Recuerden que ellos también son seres humanos. Estamos aquí en la tierra para predicar el evangelio, no con una forma hostil o con violencia, pero de una forma humilde, amando a nuestro prójimo. Así que estas han sido mis palabras. Que el Señor los bendiga y les deseo un próspero año nuevo. Mi nombre es Kenneth Mejía y este ha sido Fuego Verdadero. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, por favor, dale pulgar arriba y compártelo. También puedes suscribirte y darle clic a la campanita para recibir futuras notificaciones de mis videos. Hasta la próxima.